Bienvenidos a nuestro canal YouTube. Hoy, nada más y nada menos que masaje y movilización con foam roller en extremidad superior. ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Pérez del Camino, soy fisioterapeuta experto en readaptación de lesiones y hoy vamos a hacer lo que he denominado los 12 apóstoles. 12 ejercicios sencillos y fáciles para todos aquellos deportistas, ¿vale? O todas aquellas personas que vais a entrenar y muchas veces notáis esa carga a nivel muscular que es necesaria poder ir disminuyendo a medida que vamos entrenando para que de esa forma cada vez nuestros objetivos en el deporte puedan ir mejorando. Y es que si nosotros realmente tenemos una carga muscular muy alta, va a ser difícil que al día siguiente podamos volver a entrenar como realmente se merece. Entonces voy a explicar unos ejercicios muy sencillos con foam roller para poder hacerlos en casa o después de entrenar o antes de entrenar en el gimnasio, en la pista de atletismo o donde sea que se realiza vuestro deporte, y de esa forma vais a poder solventar todo este tipo de problemas de carga muscular, dolor, después del ejercicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo, lo primero de todo, ¿qué es un foam roller?, ¿no? Bueno, esto es un foam roller, ¿vale? Es un instrumento económico y muy barato que podemos comprar en internet, ¿vale? Y que nos va a ayudar, ¿vale?, a realizar todo este tipo de ejercicios. Lo primero de todo, es un instrumento para aumentar la liberación de la movilidad miofascial. Hace también inhibición atogénica, que lo que va a producir es una relajación del músculo. Y después un gait control, que es una disminución del dolor. Por lo tanto, este aparatito tan sencillo nos va a permitir realizar todo este tipo de beneficios, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar también? Pues bueno, nos va a aumentar el ROM, que es la movilidad articular, nos va a disminuir el edema post-ejercicio, nos va a mejorar el proceso de recuperación y aparición de lo que se denomina el DOMS, que son las agujetas, estimulante de los neuroreceptores propioceptivos del sistema nervioso central y periférico, y reduce la posibilidad de lesión. Entonces, esto, tan sencillo, nos va a evitar no solo tener que ir al fisio habitualmente, sino que nos va a coger y nos va a prevenir lesiones y nos va a mejorar todo este tipo de características, ¿vale? Pero, como en cualquier otro tipo de instrumento que utilizamos o cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio, vamos a necesitar tener un orden y luego unas series, unas repeticiones, un número de tiempo del ejercicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros vamos a poder utilizarlo. ¿Y cómo se puede utilizar? Pues mirad, aquí tenemos dos gráficas muy sencillas, ¿vale?, que podéis poner al pause en YouTube y, sacamos una fotografía, ¿vale?, y ya lo tenemos en nuestro teléfono. Entonces, lo primero de todo, si vamos a hacer para aumentar el ROM una vez que hemos terminado o empezamos el ejercicio, pues lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es el volumen de trabajo que nosotros vamos a realizar y cómo vamos a utilizar nuestro foam roller antes del ejercicio. Bueno, vamos a hacer 2-3 series durante 10-60 segundos y la intensidad que vamos a tener es la de poner la masa corporal sobre nuestro cuerpo durante 10-60 segundos. ¿Todo esto de qué va a depender? Pues oye, de ese dolor muscular que tú puedas tener. Está claro que si nosotros estamos haciendo una presión muy fuerte y es insoportable, pues vamos a disminuir la presión y vamos a hacerlo durante menos segundos. A medida que nosotros vayamos mejorando o vemos que tenemos menos molestias, pues vamos aumentando. Recordar la intensidad, siempre muy importante, ¿vale? Grupos musculares, los que vamos a enseñar a continuación, y la velocidad tiene que ser alta. Tiene que ser a una velocidad alta. Voy a poner varios ejemplos y vosotros pues los vais a tener claros, ¿ok? Objetivo principal para recuperación post-ejercicio, que es casi el que más me interesa a mí, ¿vale? Es el que más me interesa. Volumen de trabajo, series de 1 a 2. La duración de la serie, de 30 segundos a 3 minutos. La intensidad, la mayor cantidad de masa corporal que soporte nuestro cuerpo durante unos 45 segundos. La recuperación, de 30 segundos a 1 minuto y medio. La progresión, vamos a realizar la secuencia entre 24, 28 y 72 horas post-sesión, ¿vale? Una vez que hayamos terminado la sesión de entrenamiento a las 24, 28, 72 horas, y la velocidad va a ser media-baja, un poco distinta a la anterior.
Entonces, si ya lo tenemos claro, ok, vamos a empezar con los ejercicios. Extremidad superior, sencillos. Nos venimos a la zona del césped artificial. Y el primero que vamos a realizar va a ser un ejercicio para movilidad torácica. Aquí Paquito, ¿vale?, que hoy va a estar con nosotros también ayudándonos, nos va a explicar qué es la torácica. La torácica es la parte media de la espalda, ni el cuello ni la lumbar, la parte media. Y esta es una zona que, aparte de todos los beneficios que podemos tener con el foam roller, pues nos va a producir el hecho de que estemos siempre en estas posiciones, ¿no? Y muchos de los deportes que hacemos son en estas posiciones, boxeo, esquiar, ya nuestras actividades de la vida diaria. Entonces tenemos esta tendencia, ¿no? Esta tendencia, que ya expliqué unos ejercicios de escápula muy interesantes, que os pueden venir bien también para corregirlo, pero primero necesitamos darle movilidad. Tenemos dos tipos de foam, uno que es más durito, uno que es más blandito. Eso depende de la intensidad que nosotros queramos meterle y de lo cabestro que seamos. Yo soy un poco cabestro y realmente me gusta más intensidad, algo que esté un poco más duro en vez de más blandete. Entonces, ¿qué hago? Cojo el foam, me le pongo en la mitad de la espalda, y mucho cuidado con la cervical, porque muchos de vosotros me referís, es que me duele el cuello. Claro, porque estamos aquí en tensión. Para eso cruzamos nuestras manos, nos las metemos debajo de la cabeza, y a partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero, una movilización. ¿Cómo? Llevo lo que es mi cabeza hacia atrás, ayudándome de mi torácica. Aquí, 1, 2, 3, 4... ¿Qué hago ahora? Bajo un poquitín y desde aquí otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahora un poco más arriba. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Si quiero hacerlo pre-ejercicio, voy a meter un poco de intensidad y voy a darle velocidad, ¿vale? Y aquí le estoy dando velocidad apoyando todo mi cuerpo en los paravertebrales. Aquí ya no estoy movilizando, sino lo que estoy haciendo es relajar toda la musculatura paravertebral. Y si lo que me interesa es post ejercicio, vamos a estar durante 45 segundos a una intensidad un poco más baja y más lenta. Ahí. ¿Vale? Ahí. Nunca en la cervical, nunca lo vamos a hacer a este nivel. Nunca a este nivel, ¿vale? Eso no lo vamos a hacer porque aquí tenemos bastantes estructuras y no nos interesan, y a lumbar tampoco. Este va a ser un ejercicio exclusivo para torácicas. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, protracción y retracción escapular. Aquí me interesa uno que sea un poquitín más largo, y en este caso pues me apetece el blandito, para que todos podamos tener pues diversos tipos de materiales. Al final son económicos y nos podemos permitir dos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a colocar encima. Voy a colocarme otro foam roller, una goma o una esponja atrás, y desde aquí, desde esta posición, voy a hacer retracción y protracción. ¿Qué es la retracción y la protracción? Es muy sencillo. Una retracción sería si yo quiero juntar mis escápulas, quiero unirlas, ahí. Y una protracción es si quiero separarlas. Mis dedos van a intentar alcanzar el techo. Ahí. Protracción, retracción. Protracción, retracción. Protracción, retracción. Arriba, abajo. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que toda la presión que está teniendo nuestro foam empiece a producir lo que es una relajación de puntos gatillos y puntos de tensión, a la vez que yo movilizo mis escápulas. Y al movilizar mis escápulas con esta presión, estoy realizando una relajación de toda la zona de la espalda. Si encontramos algún punto que nos molesta un poco más, por ejemplo, es que el paravertebral izquierdo me molesta un poco más, ¿cómo hago? Bueno, me coloco más en el paravertebral izquierdo y desde aquí, ¿vale?, pues lo trabajo. Siempre buscamos en la zona de tensión donde más nos moleste, ¿vale? Otro ejercicio sencillo que puedo hacer. Este mismo, pero lo voy a hacer realizando movimiento. A mí el foam roller lo que más me gusta es el movimiento.
¿vale? Que tú también utilices tus articulaciones para que a la vez que estás dándole presión, también genere movimiento. Y ese movimiento, como al final el cuerpo, lo que es la fascia, es una hamaca de todos los músculos, nos va a permitir que vaya también a otras zonas. Entonces, este es muy sencillo, y desde aquí comienzo con las dos palmas pegadas, hago un círculo, toco y vuelvo. Y vuelvo a cerrar aquí. Este movimiento, ¿vale? Sencillo. Desde aquí, ¿qué estoy haciendo? Movilizar todas las estructuras fasciales a la vez que estoy realizando un movimiento circular con mis hombros. Fácil y para toda la familia, ¿vale? Muy bien. Ahora, una vez que hemos estado trabajando toda esta zona, también vamos a trabajar la zona de los antebrazos. Una zona de antebrazos que muy poca gente relaja, pero que es muy interesante porque hay muchos deportes como puede ser el crossfit, la halterofilia, deportes también de boxeo, todos aquellos deportes como la escalada que tengan agarres, pues muchas veces todo lo que es el antebrazo se carga demasiado. Entonces vamos a utilizar el foam roller para poder descargar esta parte. ¿Cómo empiezo o cómo me gusta a mí? Muy bien, yo desde aquí, recordar, si lo que hacemos va a ser antes del ejercicio, van a ser movimientos rápidos, si no movimientos lentos. Yo me iré a movimientos lentos, que es lo que me interesa. La posición que voy a tener, nada de aquí, ¿vale? Ni nada de estar encorvado. Recto, en esta posición, yo empiezo desde aquí y voy hacia adelante y a la vez las palmas hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Y aquí noto un punto de tensión, por ejemplo, pues aquí incido. Ahí incido. Y vuelvo otra vez. ¿Vale? Recordar los tiempos, 45 segundos, periodos de 40 segundos a 1 minuto y medio de descanso, y ahí. ¿Vale? Muy interesante. Quiero también darle un poco de movilidad al hombro. Bueno, pues utilizo el foam, le coloco de pie, cojo una pelota y desde aquí me vengo aquí, ¿vale? Vengo aquí y movilizo un poco el hombro. Y desde esta posición, ¿vale? Una vez que empiezo a movilizarlo, ya me voy a trabajarlo con el foam. Me vengo aquí y digo, voy a trabajar con el foam, aquí, me vengo aquí para trabajar el tríceps, pero a la vez que estoy movilizando el tríceps, también voy moviendo lo que es la articulación y de esa forma incido mucho más, ¿vale? Con el dorsal, lo mismo, vengo aquí, pero aquí yo pongo la espalda, ¿vale? Lo que es todo el dorsal en el foam y intento con el puño como si quisiese pegar algo, alejarlo. Y aquí sí que voy a notar cómo cuando realizo este movimiento, lo que estoy haciendo es poner en tensión todo el dorsal. Y al poner en tensión lo que es todo el dorsal, estoy estirándolo, alongándolo, a medida que voy pasando el foam roller, ¿vale? A medida que voy pasando el foam roller. Aquí estoy relajado, ahí le estiro. Y desde aquí incido, ¿vale? Y desde aquí incido. Recordad siempre la extensión. Este ejercicio es intenso, ¿eh? Este ejercicio es intenso. Volvemos con otro de movilidad. Y desde que va a ser un ejercicio sencillo, voy a colocar en esta posición lo que es el foam. Voy a colocar la mano aquí, en esta posición de el codo mirando hacia abajo. La otra mano la voy a colocar en la espalda y desde aquí subo hacia arriba y roto contralateral. Es decir, hacia el lado opuesto. Ahí. Ahí. Estoy trabajando también antebrazo, mientras elongo todo el dorsal, mientras movilizo la torácica. ¿Vale? Mientras movilizo la torácica. Ahí. Tenemos que incidir en este grado, ¿vale? En este grado final, que es donde más rigidez tenemos a nivel del tórax. Muy bien. Fáciles, ¿no?
Vamos a los otros siguientes ejercicios, 4 más. Vamos a utilizar otra vez el foam roller, nos le vamos a llevar a paravertebral, este va a ser un poco más intenso. Desde esta posición, aquí, voy a guiarme aquí, y desde aquí, ¿vale? Muevo, ahí, ¿vale? Aquí, ahí, y estoy movilizando todo el tórax a la vez que el foam está en mi paravertebral de mi lado izquierdo, comprimiendo y moviéndose, y de esa forma estoy trabajando. Y aquí, un poco lo mismo, ¿vale? Voy cambiando los ángulos, muy sencillo, ¿vale? Aquí, y vengo aquí, muy bien, aquí, y vengo aquí, ¿vale? El codo, aquí. Muy bien. Son ejercicios que, incluso ya que los estoy haciendo, ¿vale? Notas mucha liberación. Yo os invito a que los hagáis porque vais a notar ya desde el primer momento bastante liberación, ¿vale? El siguiente ejercicio que vamos a hacer, ya no vamos a utilizar un foam roller, sino que vamos a utilizar una pelota sencilla, una que pueda ser de una pelota de tenis, y vamos a hacer una cosa que se llama inhibición de puntos gatillos, que es bastante sencillo, en el cual vamos a buscar un punto doloroso que a nosotros nos moleste, vamos a comprimir con la pelota durante 40-50 segundos, y una vez que disminuya ese dolor o esa molestia, vamos a incidir un poco más. Pero lo voy a hacer también desde el movimiento. A mí me gusta siempre el movimiento. Entonces, por ejemplo, a todos aquellos que hacen mucho ejercicio que tenga que ver con la extremidad superior, ¿vale? El infraespinoso es un músculo que molesta bastante, ahí le tengo yo localizado, y desde aquí, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Mi mano izquierda apoya, mi mano derecha va a comprimir hacia abajo desde el puño. ¿Y aquí qué hago? Comprimo 1, 2, 3, 4, 5. Relajo, muevo mi pelvis y al mover mis caderas y mi pelvis, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, rodar la pelota hacia un lado y hacia otro. Y aquí estoy notando cómo la pelota hace esto. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Quiero comprimir, subo y bajo. Y aquí hago flexo-extensión y voy a hacer lo contrario. La pelota va a ir hacia arriba y hacia abajo. Va a ir hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Entonces, sencillo. Muy sencillo. Una pelota. No se necesita más. Y Paquito lo sabe, ¿vale? De hecho, él la ha utilizado tanto que se ha desgastado. Y por último, pectoral. Pectoral. Muchas veces, dolor pectoral, inserciones superiores, ¿vale? Inserciones superiores, incluso trapecio también, podemos buscar, se puede hacer con cualquier tipo de músculo que nos pueda molestar. Voy a hacer un ejemplo del pectoral, el hombro, ¿vale? Movilizar el hombro, desde aquí, ¿vale? Aquí. Yo no tengo mucha movilidad de hombro, yo voy a necesitar trabajar más el hombro, ¿vale? Pero desde aquí movilizo, ¿vale? Ahí. Muy bien. ¿Que lo quiero hacer a nivel del trapecio superior? Pues lo mismo. Comprimo aquí, ahí, y desde aquí, arriba y abajo. Arriba y abajo, ¿vale? Aquí noto más tensión, bajo el brazo, pues ¿qué hago? Incido. Relajo aquí, incido. Relajo aquí. Cuando bajo, la pelota pierde, o sea, mi cuerpo pierde tensión, y cuando subo, ¿vale? Ahí noto mucha más tensión. Bueno, aquí tenéis los 12 apóstoles, ejercicios básicos y sencillos, para todos los deportistas que sentís esa carga muscular después de entrenar. Acordaros muy bien de cuál es el protocolo para poder seguir, y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, subir la manita, darle a me gusta, compartir, y, por supuesto, comentar, porque cada una de las dudas que tengáis, yo siempre las contesto, porque vosotros sois parte de esta familia. Muchas gracias.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.